Amén. Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. En este día, hermanos, que tenemos una condición de frío bastante extrema, pero aquí estamos con la ayuda del Señor, reuniéndonos en el nombre de Jesús en esta hora, para poder llevarles a ustedes un pequeño tema, un tema que creo que en todas las iglesias en este tiempo, hermano Samuel, es de considerar este tema, ¿me entiende? Los falsos profetas. Y vamos a orar al Señor antes de comenzar el tema. Te damos gracias, Padre eterno, a través de Jesús rogamos tu dirección. Señor, gracias por habernos permitido, Señor, este día hacer toda la labor que tenemos que hacer, primero como, Dios mío, como obreros, Señor, y ahora como obreros de tu viña también. Rogamos tu bendición sobre mi hermano Samuel, sobre mi vida, Señor, sobre Natán, que está en los controles, y por todos mis hermanos que van a estar viendo el programa, Señor, que ellos también puedan, Dios mío, tomar para ellos esta enseñanza. Señor, te damos gracias. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces mi hermano Samuel, damos gracias a Dios por esto. Yo no sé, usted también tiene ahí un versículo bíblico para comenzar. Amén. Sí, pastor, amén. La lección que queríamos compartir y entregar a los hermanos en esta tarde habla de los falsos profetas o maestros. Y pastor, quiero que partamos con el versículo en Mateo 7:15. Amén. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Realmente, pastor, el tema que Dios ha inspirado en esta tarde, en esta noche, a compartir es un tema muy profundo. Y del tiempo de Jesús fue cuando más le avisó a la iglesia que iba a pasar esto en los tiempos que vivimos hoy. ¿Sabe? El profeta era una persona llamada por Dios para ser su representante y transmitirle el mensaje a la humanidad. Amén. O sea, traía revelación, enseñaba también y declaraba la verdad de Dios a los hermanos. Amén. ¿Sabe? Jesús siempre nos estuvo advirtiendo de estas cosas, ¿sabe? Nos dice que se iban a vestir de oveja, pero en realidad fingen serlo. Son lobos rapaces que vienen a atacar a la iglesia. Y los que están por cabeza debemos darnos cuenta, pastor, a través de los frutos. Jesús nos recuerda algo, dice que es lo que leíamos, el título dice: por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Sí, el verso siguiente dice: por sus frutos los conoceréis. Y tenemos que siempre esto ha estado atentando contra el cristianismo, contra la iglesia, desde hace muchos siglos, como usted decía, mi hermano. Sabe que inclusive en el pueblo de Dios, en el tiempo del Antiguo Testamento, de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, también había un falso profeta, este varón llamado Balaam, con Balac. Esto es una historia muy antigua, pero ahí el rey manda a buscar a este hombre para que maldiga a Israel. Y ya este varón se movía, pero por interés económico, o sea, él cobraba por hacer una profecía o un vaticinio. Entonces nosotros Dios tiene que ayudarnos. La iglesia está sufriendo muchas persecuciones de este tipo en este tiempo. Sí. Y hay mucha turbación, hermano. Y esto creo que nosotros como cristianos, antes de ponernos la chapa de pastor o de otro título eclesiástico, atenta contra las almas que están en la congregación. Sí. Yo no sé, mi hermano, por favor, continúa nomás con la parte que usted tiene que entregar. Mire, yo hacía una pregunta, ¿sabe? ¿Cómo reconocemos a estos falsos profetas dentro de la Grey? ¿Sabe? El falso profeta nunca hace la voluntad de Dios. Maquilla la palabra, pero sabe, la profundidad de su corazón no está en agradar a Dios. Y muchas veces hablan de su propia capacidad, de su propia mente. Y enseñan doctrinas de hombre, pastor. Que esto es lo más, muchas veces, contradictorio, y que a veces el pueblo de Dios no se da cuenta
cuando entra una doctrina de hombre y no doctrina de Dios. Es muy importante, pastor, cómo nos vamos a dar cuenta de estos falsos profetas o maestros, ¿sabe? A través del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe? El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo, cuando una iglesia está unida, cuando, ¿sabe? Busca la presencia de Dios, el Espíritu Santo asiste a la iglesia, porque Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Mire, usted tomó un versículo del Antiguo Testamento muy profundo, y también acá en Deuteronomio, mire, 18, 20, 22. Si usted puede leerlo, pastor. Amén. 18. Sí, 18, 20, 22. Deuteronomio. Dice así, verso 20: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Qué increíble, pastor. Mire, si la palabra que dijo tal profeta no se cumple, el profeta lo ha dicho en presunción. Así es. Y mire qué importante, dice que el profeta, dice acá en el versículo 21, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciera, esta palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas del temor. ¿Sabe? Hay mucha profecía que se levanta en este tiempo. Mire, en este estudio hoy pensaba la profundidad de esto, pastor, y sabe, no ha cambiado la palabra, sabe, no, la palabra nos hace darnos cuenta del engaño. Mire, Benny Hinn, así es, un hombre muy reconocido en el ámbito profético, según los hombres de Dios. Era un profeta, tenía un gran ministerio y llenaba iglesias. Pero fíjese lo que ocurría. Siempre nosotros tenemos que comparar todo lo que ocurre a lo que Jesús hacía. Jesús, cuando era movido por el Espíritu Santo, nunca hacía esos shows que estos hombres hacían para poder salir o generar o mover la masa. ¿Sabe? Esto es muy peligroso. Hay unos videos que rondan internet donde este hombre tiraba, se sacaba el saco, lo tiraba, la gente se caía, la gente lloraba, él pasaba, soplaba, todo se caía. ¿Sabe? Esas cosas, Dios nos advierte que la iglesia tiene que tener cuidado. ¿Sabe? No estamos dentro de una burbuja, pastor, la iglesia. La iglesia desde la antigüedad ha sido bombardeada por estos lobos rapaces que vienen a engañar, dice la palabra, aún a los escogidos. El otro hombre que también en este tiempo que nosotros vivimos, Guillermo Maldonado, el hombre habla solamente de dinero. Sí. Mire dónde está el corazón de los hombres. Hoy en día quiere que Dios los bendiga, pero a través de lo material nomás. ¿Sabe? Es muy importante, pastor, que Dios nos bendiga en lo espiritual. Porque cuando Dios nos bendice en lo espiritual, Dios es el que se encarga en abrir la ventana de los cielos y enviar bendición. Este hombre daba un ejemplo, dijo, mira, la gente del mundo tiene autos, tiene aviones y tiene mucho dinero. Y él hace esto, una pregunta, y le hace una pregunta a Dios en los videos que él sube. Señor, ¿dónde están mis millones? ¿Sabe? Esto es tan peligroso, esta herejía, estos falsos profetas, estos falsos maestros están confundiendo al pueblo de Dios. Y el hombre de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros veamos algo que no corresponde a la iglesia, que sea humano, hermano, tenemos toda la autoridad para detener este plan del diablo. ¿Sabe? La iglesia es una iglesia de orden, de ejemplo, que da testimonio y que enfoca la vida de Cristo en nuestras vidas. Es el mejor profeta. Si usted a veces siente que usted tiene el llamado a ser profeta o algo así, ¿sabe, hermano? La mejor profecía es la que se pone por obra. Y esto
la Biblia nos enseña que el profeta mayor en este tiempo es la palabra, pastor. Amén. Desde luego. ¿Sabe? Gracias, mi hermano Samuel. Mire, con respecto a esto, meditaba en lo que usted compartió hoy día. El mismo Cash Luna. Yo veía también unos videos hace un par de años atrás donde este varón tiraba la Biblia en el suelo y habían pastores que obviamente deben haber sido tan relacionados con él, los hacía que se acercaran porque según él había una línea de poder y ninguno podía cruzar donde estaba la Biblia y se caían al suelo. Claro. Entonces uno veía que esto, la verdad es que mucha gente, y aquí es donde el peligro que corremos, porque si no tenemos discernimiento, caminamos ciegos en este mundo sin discernimiento. Así es, Y la iglesia tiene que pedirle a Dios discernir entre lo bueno y lo malo. Así es. Y la verdad es que el pueblo de Israel dice que pereció por falta de conocimiento. Y la Biblia lo muestra ahí que no sabían discernir entre su mano derecha ni la izquierda. Entonces nosotros tenemos que aprender de la lección que ocurrió con el pueblo de Dios. Mire, dentro de esto, nosotros vemos aquí lo que también el apóstol Juan hace para advertir a la iglesia. Mira aquí en 1 de Juan capítulo 4. Me gustaría que usted lo leyera, mi hermano Samuel. Amén, pastor. 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Entonces esto es algo que ha provocado, si nosotros apuntamos a la lucha espiritual que llevamos, porque nosotros sabemos que como iglesia hay una lucha espiritual que lleva a todo cristiano. Así es. El mundo espiritual ha levantado toda su artillería para enfrentarnos a nuestro caminar. Y una de estas cosas es que el enemigo ha querido imitar a Dios desde siempre. Ha querido suplantar a Dios trayendo mensajes que no son de Dios. Y lamentablemente la iglesia está en este tiempo adormecida, debilitada, porque no solamente en la doctrina, mi hermano, sino que son los líderes que se supone que están por cabeza. ¿A qué nos manda Dios a nosotros? A los pastores que están a cargo del rebaño, a cuidarlo. Así es. Tenemos que cuidar qué nos están hablando por el altar, qué se está ministrando. Y muchas veces se está ministrando solamente emocionalismo. ¿Sabe? Yo no estoy en contra de que Dios mueva su gloria en una reunión o que hable. Así es. Porque, ¿sabe? Usted tocaba algo que nosotros hoy día tenemos que recordar. El profeta del Antiguo Testamento era llamado por Dios, pero ese hombre, como profeta de Dios, era un hombre que escuchaba realmente la voz de Dios. Así es. Lo vemos en Ezequiel cuando le dice, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablar contigo, ponte en pie. La voz de Dios le decía que iba a hablar Dios con él. Así es. Entonces un profeta de Dios estaba sometido a lo que Dios le decía. Algunos profetas le dijo, no te cases ni tengas hijos. A otros profetas les dijo que hicieran muchas cosas, y estos hombres eran tan temerosos y tan obedientes a Dios que obedecían al pie de la letra. Usted, como bien sabe, mi hermano, después con el transcurso del nuevo pacto, ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento, porque bien decía usted, tenemos la palabra más segura, Así es. que alumbra, dice la Biblia, como una antorcha en medio de la oscuridad. La Biblia es la palabra completa de Dios, ya está entregada a nuestras vidas. Pero el profeta del Nuevo Testamento, que Pablo habla de los 5 ministerios, si no me equivoco, en una de sus cartas, diciendo de que también hay un ministerio de profecía o de profeta. Pero ¿qué es lo que hace el profeta ahora en este tiempo? Dice que al pueblo lo anima, Sí. lo anima y trae palabras de consuelo. Así es. Mire, hermano. Y entonces, si nosotros filtramos por la palabra a un profeta de este tiempo, ese hombre tendría que traer una palabra de aliento a una congregación, Así es. y tendría que traer una palabra de aliento a los pastores, Así es. un aliento de parte de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, yo a veces comprendo un poco a nuestros hermanos bautistas, que ellos no aceptan ninguna de estas cosas. Pero no es que yo piense como ellos, no. Yo creo que son respetables porque ellos tal vez han vivido experiencias en el pasado que fueron muy fuertes y por eso decidieron no aceptar más manifestaciones del Espíritu Santo. Tú sabes que ellos no dicen ni siquiera
no levantan los brazos, no hacen aleluya ni amén como nosotros, que lo hacemos de una manera efusiva, pero sí estamos al cuidado, y creo que es cierto que tenemos que tener cuidado, no de juzgar a las personas, Así es. no de criticarlas, sino saber qué me están hablando. Así es. Dios lo bendiga, mi hermano. Hermoso pastor. Creo que esto es una gran enseñanza hoy en día para el pueblo de Dios. Mire, ¿sabe? Mientras escudriñaba la palabra hoy, llegué a este versículo bíblico en Gálatas 1, lo cual me llevó a pensar mucho lo que se nos comparte aquí. El apóstol Pablo lo que comparte en Gálatas 1 del 6 al 9. Léalo usted, pastor. Gálatas 1 del 6 al 9, ¿cierto? Del 6 al 9, pastor. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Lea el 9, pastor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire lo que el apóstol Pablo nos comparte, pastor. ¿Sabe? Si usted se examina bien estos versículos que leímos de Gálatas 1, del 6 al 9, este es un pasaje donde Dios pone un juicio, ¿sabe? Sobre la persona. Mire, dice, hoy en este día, en este presente, ¿cuánta gente, pastor, en internet levanta, se dice ser profeta? O se dice ser que tiene la unción del Espíritu Santo. Dice, mire, Pablo se asombró, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya en ese tiempo había una lucha. Sí. Cuando Jesús se fue, le dijo a sus apóstoles, cuando fuera retirado él, iba a levantarse el enemigo para tratar de destruir y dispersar las ovejas. Sí. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Que la palabra no corriera para sanidad, para libertad, para restaurar, para hacer que el hombre se arrepintiese y se volviera a Dios. Hoy en día, el enemigo, Satanás, como es un imitador, también toma lo mismo que nosotros, quizás por mucho tiempo, estamos aprendiendo en la iglesia, que es la palabra de Dios. Dice, no hay otro, sino que Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, hay un juicio, pastor. Así es. Y creo esto, hermano, que Dios nos demuestra algo aquí. Dice que un pasaje que está bajo el juicio de Dios implica que la persona está sin esperanza. O sea, si yo trato de traer una profecía que Dios no me ha dicho que hable, ¿sabe? Dios, a través de la palabra, ya pone un juicio sobre mí. Así es. Esto es delicado, pastor. Muy delicado. Muy Y delicado. por eso que es inherente que los pastores, la gente que está por cabeza, los líderes, se den cuenta cómo el enemigo aún dice que quiere engañar aún a quien, pastor. Su propio escogido. ¿Se da cuenta? Debemos estar alerta en este tiempo. Pastor, vi unos videos donde Benny Hinn pide perdón. Sí. Y él se reconoce que todo lo que hacían, todo lo que se grababa, todo lo que salía en internet, todo lo que se enseñaba, solamente era emocionalismo, era mentira. Imagínese. ¿Sabe? Es terrible, pastor, lo que hoy en día está haciendo Satanás para engañar aún a los escogidos. ¿Sabe? Y esto demuestra también algo muy, muy esencial, que la hermandad de las iglesias no tiene
conceptos claros de la palabra de Dios. Se nota que no saben nada de la Biblia, mi hermano, porque si alguien viene y me declara una palabra a mí, yo tengo que filtrarla por las Escrituras. Amén. Porque esto es como también el Espíritu Santo habla. ¿Sabes? Yo he escuchado muchas veces a algunos hermanos que dicen, yo no creo que el Espíritu Santo hable al oído, le hable audible a las personas. Yo sí creo, porque a mí me ha hablado, Amén. pero no todos los días. Claro. ¿Me entiendes? A otros hermanos también le ha hablado. Pero sí también el Espíritu Santo nos confirma por la palabra de Dios. Amén. Nos habla al oído, sí, pero nos puede confirmar por la palabra bendita de Dios. Entonces, tenemos que tener claro que en las iglesias, la sana doctrina, se habla mucho de la sana doctrina, mi hermano Samuel, pero las personas ignoran lo que es la sana doctrina. ¿Me entiende? Y tenemos nosotros que, como líder, usted también como líder, mi hermano, porque no podemos, dice la Biblia, que no podemos eludir a lo que Dios nos llama un día. Así es. Nosotros somos obreros del Señor. Amén. Y tenemos que ser defensores de este evangelio, Sí. de poder llevar luz donde hay tinieblas. Yo bendigo a Dios por esto. Mire, ¿qué responsabilidad tiene la iglesia? Primero dice discernir, dice y mantenerse firme en la verdad frente a los falsos profetas. ¿Se da cuenta? Amén. A veces es difícil llegar a poder parar a alguien en una iglesia cuando está haciendo algo así, porque va a provocar, entre comillas, un escándalo. Pero yo pienso que hay veces que somos los pastores los que influenciamos a que pase algo, ¿no? Porque si usted, siendo el pastor de una congregación, usted ve que esto no es de Dios, tenemos el deber en Dios de decir, ¿sabe? Detenerlo. Basta. Corten el micrófono, ¿sabe, hermano? Bájese del púlpito, basta. Porque el pastor tiene toda la autoridad de Dios para Sí. hacerlo. Entonces yo pienso que aquí tenemos que estar en comunión con Dios para que el Espíritu Santo también nos guíe y nos muestre bien, para que no nos vamos a equivocar y tampoco vamos a dañar a alguien. Así es. Me gustaría, mi hermano Samuel, que usted leyera Jeremías 23:16. Jeremías Sí, capítulo 23, verso 16. 23:16. Sí. Así dice pastor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vana esperanza, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Imagínese. Y esto ocurría en el tiempo, imagínese, en el tiempo de la ley. Sí. Y usted sabe que el pueblo de Dios Dios mandaba el profeta, pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Que el pueblo de Dios no lo escuchaba. Así era. Pero escuchaban sí los falsos profetas. Y parece que ese tiempo estamos viviéndolo hoy. Porque Así el es. pueblo de Dios no escucha cuando Dios manda un instrumento, no lo escucha, lo desechan. Así Pero viene otra persona Sí. y produce al tiro un fervor, una efervescencia por creer lo que me están diciendo. Pero yo no peso los espíritus. Que Dios nos ayude, Así que haga misericordia Dios con nosotros. No sé, mi hermano, continúe por favor usted con... Mire, acá pastor también me gustó lo que compartió en primera de Juan. ¿Sabe? Aquí Juan también nos advierte algo muy fuerte. Usted delante me hizo leer el 4.1, Sí, pero también está primera de Juan del 2 al 6, 4 del 2 al 6. Mire, lea del 2 al 6, pastor, por favor. Ya que leímos el 1. Primera de Juan 4, del 2 al 6. dice así: en esto conocer el Espíritu de Dios. Dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Se da cuenta, pastor? Amén. Los falsos profetas
tienen esta visión. A veces solamente vienen y buscan lo natural de este mundo, riqueza, ¿sabes? Buscan tener lujos, se sienten como que ellos son superiores a la gente de la Grey, se sientan en alto, los miran hacia abajo, ¿sabes? Compárelo con el profeta, ¿sabe? Cuando Jesús dice que él trajo la palabra. ¿Cómo fue la vida de Jesús? A pesar que él sabía y en él estaba la plenitud de la deidad, ¿sabe? Él fue humilde. Amén. Un hombre de Dios Sí. tiene la primera cualidad, que es humilde. ¿Sabe por qué, pastor? Porque Dios trata nuestras vidas. Dios empieza a moldear nuestras vidas para darnos cuenta que todo lo que Dios nos da, primeramente debe ser espiritual. ¿Sabe? La bendición de Dios dice que se abre el reino de los cielos y Dios nos trae bendición hasta que sobre y abunde. Amén. ¿Sabe? Esto es maravilloso cuando entendemos que el Espíritu Santo debe llevar a la iglesia a toda verdad y a toda justicia. Y nosotros debemos permitirle que el Espíritu Santo se mueva con nosotros. Así es. Dice que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Y todo lo que hacía era muchas veces confrontado por la envidia de los hombres. Sí. ¿Sabe? Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, provoca envidia. Porque la pregunta es, el otro dice, yo también quiero tener el Espíritu Santo, o quizás tengo el Espíritu Santo, pero ¿por qué no puedo ver más allá de lo que está aquí? Y eso es porque Dios necesita moldear nuestras vidas, pastor. Amén. ¿Sabe? Cuando Dios moldea nuestras vidas, el Señor Jesús va poniendo sus atributos en nosotros. Mire, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sabe? Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Mire, en ese momento ya el apóstol Juan no estaba diciendo que el anticristo, el espíritu anticristo, ya está en el mundo. Más de 2000 años atrás. Así es. Y hoy dice que se está manifestando ya el hijo de perdición, Así es. donde tiene que traer engaños, donde va a formar una sola religión, donde va a quizás hacer tantas cosas que conforme a la palabra nos van a permitir que nos demos cuenta quién es el inicuo que se quiere hacer pasar por la promesa que Jesús dijo que Él iba a volver. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Mire qué hermoso, pastor. Amén. ¿Cuántas veces uno en la lucha, en las pruebas, en las cosas que va viviendo en la vida, a veces uno se hace esa pregunta, ¿seré un hijo de Dios? Y la palabra, a través del apóstol del apóstol Juan, nos recuerda esto. Hijitos, mire qué hermosa palabra. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso somos más que vencedores. La iglesia que es dócil al Espíritu Santo, pastor, la iglesia que deja que el Señor la guíe, es una iglesia vencedora. Y Dios en el tiempo, ¿sabe? Empieza a añadir las cosas. Por eso que, pastor, Dios nos ha hablado, ¿sabe? En este tiempo, Dios nos ha dicho muchas cosas, pastor. Así es. Donde Dios va a ensanchar el territorio, donde Dios va a ocupar a su instrumento, donde Dios va a impactar y rescatar almas, ¿sabe? Lo principal del profeta es que el profeta viene con la dirección de Dios a rescatar lo que está perdido. Así es. Y la iglesia, mire, bendigo a Dios porque la iglesia Benecer sigue trabajando al aire libre. Amén. ¿Qué pasa cuando una iglesia no sale a predicar? Así es. No está profetizando, no está actuando como el Espíritu Santo quiere que se guíe la palabra. Porque la necesidad, ¿dónde está, pastor? Está afuera. Amén. Y nosotros en ese momento cuando predicamos nos convertimos. Dios nos permite Profeta. ser profetas Sí. de su palabra. Así Porque es. estamos anunciando una verdad que es soberana, que no cambia. Aunque el hombre la quiera disfrazar, nunca va a cambiar esa palabra, pastor. Amén. ¿Sabe? Es tan impresionante impresionante es creerle a Dios. Porque cuando Amén. no creemos a Dios estamos estáticos, estamos quietos, no tenemos la visión correcta. Pero cuando empezamos a creerle a Dios,
estamos avanzando por fe. Mire a través de la lucidez de la palabra de Dios el estado de las congregaciones de hoy día, mi hermano. Grandes lugares y lo único que hay es desaveniencia, desacuerdo, envidia, pleito. Alguien dirá, bueno, pastor, en toda la iglesia es igual. No debemos conformarnos con ese pensamiento. Así es. Es como cuando estamos justificando un pecado, no, es que soy pecador, por eso pequé. ¿Me entiendes? Si Dios me ha dicho que Él me va a ayudar y que Él está forzándome en su gracia, debo creer a Dios. Amén. Y si alguno de nosotros hemos pecado, bueno, abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo, pero lo importante es poder mantener esta línea. Tenemos que hacer el trabajo que Dios nos ha dicho hacer. ¿Sabe? Dentro de esto, aquí también nos damos cuenta que en la iglesia de la antigüedad, del siglo donde vivió Juan, donde estuvo Pedro, donde estuvo Pablo, vivieron situaciones por los falsos profetas. Ahí en el libro de los Hechos dice que esta joven que tenía un espíritu que la hacía adivinar. Mire. Entonces aquí hay una línea muy fina. Alguna persona que puede tener este espíritu, porque usted sabe que los espíritus están muy camuflados en las personas a veces. Así es, pastor. Yo hace un tiempo conversaba con una persona que me decía que los cristianos no pueden ser poseídos, no, pero sabe sí pueden ser influenciados por el enemigo. Así es. Entonces puede alguno de estas cosas estar ahí influenciando para que le dé un don que pareciera que fuera de Dios, al profetizar, al hablar algo. Pero a mí me extraña una cosa. Todas las profecías que hemos visto del Antiguo Testamento tienen relación con cuando Dios hablaba y cuando desmentía a los falsos profetas. Hay una historia, porque no vamos a estar leyendo, porque no tendríamos tiempo. El profeta Jeremías se enfrenta a un falso profeta. El falso profeta le anuncia al rey que está de turno en ese entonces, porque hubo una ola de invasión, que fue la primera ola de gente cautiva a Babilonia. Entonces Jeremías le dice al rey: ríndete a Nabucodonosor y van a vivir. Esta ciudad no va a perecer. Entonces el profeta falso dice: no, en un año Dios va a librar a los que se fueron cautivos y tú vas a sobreponerte y vas a vencer a Nabucodonosor. Entonces Jeremías dijo: bueno, Jehová ha hablado y en su tiempo cumplirá su palabra. Y sabe, le profetiza Dios a ese falso profeta y le dice: así como tú dices que se rompen los yugos, las cadenas que van a ser irrompibles, las que va a traer Nabucodonosor, y tú antes de un año morirás. Y sabe, mi hermano, que se cumplió tal como el profeta anunció por la boca de Dios, por el profeta, y este hombre murió en el año que dijo el profeta de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que un profeta de Dios no podría anunciar el mal a menos que hubiera una falsa profecía que contradijera a Dios. Sí. Pero un profeta de Dios, ¿por qué va a ir a un lugar a anunciar enfermedad, muerte y destrucción? Yo no creo, sinceramente, ante Dios. No quiero juzgar, por supuesto, pero yo no creo que Dios haga eso. No he visto nunca eso en un lugar donde se adora, donde se sirve a Dios, o en una comunidad cristiana, que llegue alguien invitado para anunciar un mal. Claro. Porque el profeta de Dios dice que viene a advertir, Claro. no a sentenciar. Así es. Podría decir: arrepiéntanse porque viene un mal, pero si vosotros buscáis a Dios de todo corazón, Dios se va a arrepentir y no va a mandar el mal. Así es. Entonces a mí me llama la atención, como les digo, el estado tal vez de discernimiento que hay en las iglesias hoy. Que Dios nos mantenga bajo su alero, mi hermano, porque creo que estamos expuestos a esto porque hemos descuidado el discernimiento. Amén. Amén. Así es, pastor. Qué hermoso. Qué hermoso. Mire, acá en 2 de Pedro 2 dice: falsos profetas y falsos maestros. Segunda de Pedro 2:2. Amén. Los falsos maestros codician, ¿sabe? Tienen una forma de conocerlo. Los falsos maestros son codiciosos. ¿Sabe? Cuando veía la historia de Guillermo Maldonado, él decía que quería comprarse un avión. Oiga, nadie habla de que Dios puede proveer cosas para el reino, para la grey, pero no para una pura persona. Así ¿Sabe? es. Dios, cuando dice que Dios proveyó el maná, no fue para 2 y 3, fue para todo el pueblo la bendición. Amén. ¿Se da cuenta?
Dios siempre va a bendecir a su pueblo en general. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Dios, pastor, se arrepiente y busca de Dios. Mire, es verdad, todos los cristianos estamos expuestos a caer. Pero ¿qué nos demanda Dios? Dice Dios que Él quiere santidad de nosotros. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros, ¿cuál es lo que Dios nos demanda? Dice ser santo como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces nosotros debemos buscar lo que Dios nos dice que debemos hacer, pastor. Amén. Mire, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto, pastor, se ha cumplido. Sí. Ahora que están las redes sociales y todo el internet, hemos visto cómo estos hombres, al ser ocupados por Satanás, por pensamientos de hombre, por doctrinas de hombre, por mandamientos de hombre, lo único que han hecho es que la gente del mundo pueda ver el Evangelio como una cosa extraña. El Evangelio es una verdad que transforma las vidas, pastor. El Evangelio es la oportunidad que necesitan los hombres para conocer a este Dios vivo que transforma las vidas, que corta nuestras cadenas. Mire, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Se da cuenta aquí? Hay otro juicio de Dios a través de Pedro. Así es. Mire, esto es delicado porque Dios, cuando alguien se levanta a decir cosas que no está tomado en la palabra. Yo me acuerdo cuando era niño y Dios tomaba a los hombres de la iglesia y traía un mensaje. Después, ¿sabe? El mismo profeta o el que entregaba la palabra entregaba el mensaje de confirmación de lo que Dios hablaba. Amén. Y ¿sabe? Ahí uno entendía que era Dios el que nos estaba hablando para edificación, como usted decía, pastor, para edificación de la grey. Pero yo, pastor, en el tiempo que Dios me ha permitido poder estar y permanecer gracias a su amor y su misericordia, nunca vi que pasen estas cosas, pastor, dentro de la iglesia, declarando muerte, declarando enfermedades. Jesús dice que hizo todo lo contrario. Jesús vino a desatar las ligaduras de impiedad. Jesús vino a traer sanidad al que estaba enfermo. Pastor, Jesús trajo palabras de consuelo al que estaba triste, al que estaba allá, al que quizás la gente decía, no, este no vale nada. A ese Jesús lo honró. ¿Sabe? Jesús no vino a entregar una palabra de muerte en ningún lado. Las palabras de él y Pedro, mire, alguien tan cercano a Jesús, Jesús le dice, ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo. ¿Sabe? Jesús siempre trajo una palabra de vida. Esos dos hombres que iban en el camino de Maús dieron testimonio cuando se encontraron con Jesús y no sabían que era Jesús. ¿Qué dijeron, pastor? ¿Acaso no ardían nuestros corazones en el camino mientras Él nos hablaba? ¿Se da cuenta? Cuando el profeta de Dios en este tiempo trae una palabra de Dios, arde nuestros corazones. ¿Saben? Nos despierta, nos hace darnos cuenta que debemos decir, Señor, inunda mi vida con tu Espíritu Santo para que sea testimonio en este mundo de que tú transformas los corazones. Así es. Mire, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Pastor, ¿esto no está pasando hoy en día? Así es. Y Dios que nos promete que Él nos va a guardar. Amén. Por eso, pastor, debemos, usted que es la cabeza visible, permitida y puesto por Dios, debemos guiar a la grey a la limpieza.
Sí. Hermano, si tú en tu congregación, tu pastor te está guiando a la limpieza, escucha la voz de Dios. Porque ese hombre está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Ese hombre está queriendo que todo el redil que Dios le pasó llegue ante la presencia de Dios. Santifiquémonos, porque Dios Amén. dice que va a hacer maravilla con nosotros. Sí, es Dios. Amén. Creo que es una forma en que Dios quiere que eso ocurra. ¿Sabe? Tenemos que santificarnos. Amén. ¿Sabe? Tenemos nosotros que perseverar en la oración y pedirle a Dios que nos limpie. Así es. Que limpie nuestra vida para que sea un perfume grato en nuestra actuar ante Dios. Así es, pastor. Que Dios nos pueda ayudar. Hermano, usted que está escuchando, que está viendo el programa, le instamos en el nombre del Señor a que hoy día pueda tomar esto para usted también. Así es. Vamos a tomar un tiempo de pausa, pero damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Para grandes cosas Él nos ha traído. Así Y no es. es para juntar plata, ¿me entiendes? No es para pedir plata, para nada, sino es para poder servirle a Dios y traer luz a las tinieblas. Así Se da es. cuenta que Dios bendiga a la iglesia aquí en el paraíso, porque hay muchos cristianos que se reúnen, muchos cristianos que quieren servirle a Dios, pero sí tenemos que reconocer que ha habido muchas situaciones de turbación, se han levantado muchos. Jehová dice, esto dice el Señor, pero tenemos que no juzgar, no debéis juzgar, pero sí debemos discernir. Así es. Muchas personas, mi hermano Samuel, piensan que discernir es juzgar. No, discernir es poder saber qué pasa aquí, qué está pasando con esta situación. Así es. Eso es discernir. Y Dios pone la mente de Cristo en nosotros por su Espíritu para poder darnos cuenta y dar testimonio si esto es bueno, si es de Dios, si no es de Dios y si es falso. Así es, pastor. Amén. Hermoso, hermoso, pastor. Dios nos bendiga. Vamos a pedirle a Natán que nos ponga una cortina de un tiempo para poder continuar.
Nadie es como Él, nadie es como Él. Y en el hueco de tu mano habitaré. Nadie es como Él, nadie es como Amén. Bueno, gracias damos por este tiempo. Damos gracias al Señor. Hermanos, recuerden mandar su solicitud de oración. Tenemos una petición especial de allá de la iglesia de Cauquenes. Nuestro pastor Osvaldo está hospitalizado. Mi hermano Juan nos escribía hace unos momentos atrás pidiendo la oración también por nuestro pastor de allá de Cauquenes, que está hospitalizado por una situación cardíaca. Dios les ayude a él, y vamos a orar al final del programa para que Dios haga sanidad. Amén. Vamos a orar para que Dios mueva su mano de poder sobre los enfermos. Así que mandamos este tiempo para que usted también mande su solicitud de oración. Estaremos acá con mi hermano Samuel rogando a Dios para que el Señor haga misericordia con los que van a ser puestos en esta lista. Bien, mire, hay algo cortito que también aquí, cómo debe actuar la iglesia a favor de proteger la iglesia y en contra de los falsos profetas. Dice, vigilar y discernir, confrontar con la verdad, que Dios nos ayude a tener la paz, Sí, amén. no darles lugar, mire, y advertir al rebaño. Creo que son las cosas que podemos resumir de lo que hemos hablado, basándonos en esto. Tenemos que advertir al rebaño. Muchas veces nosotros creo que hemos fallado en eso, me refiero a los pastores. Hemos fallado porque no nos damos cuenta hasta cuando ya esta situación se nos fue de las manos. Pero por eso que tenemos que estar apercibidos de la oración. Así que Dios nos siga ayudando y podamos darnos cuenta de que la Biblia nos enseña, mire, cómo poder confrontarnos. Porque Elías confrontó a los profetas de Baal. Jeremías, Ananías, la historia que yo le contaba a mi hermano Samuel. Ananías se llamaba este falso profeta. Y Jesús también confrontó a los fariseos, que también eran falsos profetas, ¿ya? Y Pablo confrontó a Elimas el mago. O sea, también hubo una confrontación. Por supuesto que no se trata de trenzarnos a golpes, no. Pero esto fue algo espiritual, que Dios movió a estos varones para que puedan traer claridad en ese momento donde yo estaba con respecto a lo que estaba pasando. Dios nos bendiga, hermano Samuel. Mire, referente a lo que compartió usted, pastor, sabe, el diablo siempre va a buscar la forma de confrontar al Hijo de Dios. Así es. Él siempre va a tratar de buscar el momento para poder atacar. Por eso que la palabra de Dios nos recuerda algo muy importante. Debemos estar vigilando. Así es. Alerta. Mientras Dios está levantando y bendiciendo la grey, pastor, el deber de los atalayas es estar cuidando la grey. Mire, en Jeremías 23, 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vana esperanza, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hoy en día esto está pasando en una forma muy fuerte en este mundo. Así es. Y a través del Espíritu Santo Dios dice que debemos confrontar esta maldad, porque esto es un ataque del enemigo, pastor. Dios necesita hombres y mujeres valientes, jóvenes valientes. Cuando Dios tomó a Elías para enfrentar a los 400 profetas de Baal, ¿sabe? Fue una lucha ardua. Así es. Pero si usted lee la historia, la palabra de Dios, lo que pasó, vemos que nunca Elías dudó de una sola cosa,
que Dios estaba con él. Así es. Eran 400 contra un puro hombre. Pero ¿sabe? Cuando Dios respalda nuestras vidas, ¿sabe? Respalda los ministerios a través de su Espíritu Santo, Dios nos permite luchar en contra del enemigo y vencer, pastor. Elías lo hizo en una forma visible, donde todos los hombres vieron. Se edificó el altar, preparó el holocausto y los otros hicieron lo mismo. Así es. Y el Dios de ellos nunca Nunca respondió. contestó. Pero lo hermoso fue cuando un hombre de Dios, ¿se imagina si Elías hubiera dudado de que Dios iba a responder? Muchas veces la iglesia está así. Hablamos de un Dios soberano, grande, poderoso, pero cuando debemos llevarlo a la práctica y que la gente pueda ver que el Dios que nosotros servimos es un Dios todopoderoso, pastor, dudamos. Ojalá entendamos, pastor, los que están por cabeza, la gente, la grey, porque todos componemos la grey de Dios, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Que podamos entender, pastor, que lo que a Dios le agrada en nuestra fe. Así es, Señor. Cuando enfrentamos los problemas y nos dudamos, es cuando Dios se goza de la grey, de sus hijos que están instando, ¿sabe?, a que nuestra fe crezca. Fíjese, este profeta dice que traen esperanzas que no existen. Hablan visiones de sus propias mentes, de su propio corazón. Y a veces cuando Dios nos habla, pastor, debe hablarnos. Dios puede mostrar una visión, claro que sí. Pero Dios, esa visión la va a contrastar con la palabra. Dios nos va a dar la respuesta de eso a través de la palabra. Y ese va a ser un motivo de poder compartir esa visión al pueblo de Dios. Así es, Dios. Mire, quiero que lea, pastor, en Judas 1, versículo 3 al 5. Esto es muy profundo, pastor. Es algo que nosotros debemos examinar a través de la luz de Dios. Judas, ¿cuánto? Judas 1, Sí. del 3 al 5. Amén. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se da cuenta? A los que no creyeron. Amén. Pastor, qué importante es creerle a Dios. Así es. ¿Sabe? Es muy importante que el cristiano se afirme en la palabra. La palabra es la que nos va a alumbrar nuestro caminar, es la que nos va a poner en una balanza y nos va a hacer entender si realmente nuestra vida es una luz en medio de la tiniebla, si es una antorcha que resplandece en este mundo. Pero debemos tener cuidado con estos que están trayendo un libertinaje en el Evangelio y que a veces ante el mundo es como un show, es una cosa para la risa, Claro. ¿sabes? Y ha pasado que en los programas televisivos toman, cuando la gente quizás está haciendo este tipo de cosas que no es guiada por el Espíritu Santo, le ponen una música para la risa, la gente se ríe, se mofa, ¿sabe? Esto hay que tener mucho cuidado, pastor, porque hoy el Evangelio, por esta gente, por este tipo, por este falso mover del Espíritu Santo, porque este es un falso mover. Sí, a Dios. Sí. ¿Sabe? Quiero detenerme en esto porque es bonito hablar de la palabra, pero también debemos hablar nuestras vivencias, qué es lo que hemos vivido en Dios, para poder decir, ¿sabe? Es verdad, el espíritu de mentira, cómo se está moviendo en este mundo. ¿Sabe? Yo, a través de las terapias que hago, un día fui contactábamos una terapia y fui a una casa donde una persona, muy amable la
persona que me hizo entrar a su casa. Pero, ¿sabes? Cuando entrábamos a donde íbamos a hacer la terapia, se cortaba la luz en toda la casa. Y esto no pasó una sola vez, pastor, pasó 3, 4 veces. Y la persona en un momento, yo entraba a esa pieza y se cortaba la luz y sonaba muy fuerte. Y la gente, esa persona, esa mujer dio testimonio de algo. Pastor, sin hablar, uno dijo, ¿usted es cristiano? Y yo le dije, por misericordia de Dios, sí lo soy. ¿Sabe? Me dijo, y es como cuando el Gadareno se acercó a Jesús. ¿Sabe? Ella misma dijo lo que era ante mí. Ella dijo, yo soy bruja, pero soy de las brujas buenas. ¿Sabe? Ese día pude darme cuenta, pastor, que nosotros podemos quizás ver una buena acogida de una persona. Podemos quizás estrechar la mano de una persona, pero no sabemos qué es lo que esa persona tiene si no lo muestra el Espíritu Santo. ¿Sabe? Pude meditar en eso. Por eso es que muchas veces la palabra nos dice y nos recuerda algo, que no todos le podemos decir bienvenido. Los espirituales, ahora vamos a hablar de lo espiritual. ¿Por qué somos espirituales, pastor? Porque está el Espíritu Santo en nosotros. No es porque seamos mejor que otra persona. El Espíritu Santo no nos da un grado para que nosotros miremos a la grey del hombro hacia abajo, sino que, ¿sabe? Cuando uno tiene el Espíritu Santo, nos hace ser más humildes, nos hace ser servidores. Jesús tenía toda la plenitud y dice, en un gesto tan hermoso le lavó los pies a sus discípulos. Dios quiere que sirvamos. Así es, Dios. Al que está necesitado, al que está desamparado, al que está endemoniado. Libertémoslo, iglesia, pastores, hermanos. ¿Sabes? Dios nos llamó para hacer un trabajo gigante en este mundo. Y este trabajo no se está haciendo. Y debemos despertar. ¿Sabes? Dios nos llamó para hablar de esta palabra que trae y convence al mundo de pecado. Y esta palabra trae un arrepentimiento y un convertimiento. Esta palabra trae sanidad. Esta palabra liberta. Esta palabra exhorta. Esta palabra reprende. Esta palabra nos redarguye, pastor. Así es, Señor. Esta palabra nos insta a cuando ofendemos a Dios, decirle, Señor, perdóname. Hoy te ofendí. Así es, Señor. Ofendí a mi mejor amigo. Ofendí al que ha estado siempre conmigo. En las luchas, en las pruebas, hay uno que siempre permanece a nuestro lado, pastor. Así es, Señor. Y Dios dice que Él es un Dios grande, que está con nosotros todos los días de nuestra vida, pastor. Amén. Dios los bendiga, mi hermano Samuel. Damos gracias a Dios y creo que este tema es tan profundo que tenemos que seguir de alguna manera hablándolo en nuestra congregación, compartiéndolo con nuestros amigos en Cristo también, motivando a las iglesias para que Dios ponga esta luz de alerta, de discernimiento de lo que está enfrente nuestro, ¿sabes? Los mismos cristianos a veces en la desesperación, cuando estamos enfermos, cuando pueden inclusive ir a lugares donde se supone que ahí hay gente que tiene un don de sanidad. Entonces esto se ha convertido en algo que es complejo, porque nosotros no estamos llamados a criticar a las personas, pero sí estamos llamados a poner una voz de alerta. Nosotros somos atalayas del Señor. Amén. Ahí decía que no era pregonero de justicia. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios y advertir. Advertir. Siempre, porque Dios Dios nos va a decir, voy a castigarte, pero va a advertir que va a venir un castigo. Y bien, usted tomaba hace unos instantes algo importante. El mundo de Noé fue destruido por el agua, pero el mundo que existe ahora va a ser destruido por fuego. Así es. Dios, como se puede decir, almacenó el fuego para destruir todo lo que existe ahora y traer obviamente algo mejor de lo que existe ahora. Entonces, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? No es que perdamos la salvación. ¿Cómo escaparemos del juicio de Dios? Jesús le dijo a los fariseos, ¿quién va a librarlo a vosotros del juicio del infierno? Mire, o sea, Cristo los vio ya a ellos condenados. Que Dios nos ayude a nosotros porque somos salvos por la gracia de Dios,
pero tenemos también que hacer, como bien decía usted hoy, la labor que nos compete hacer. Oremos mucho a Dios por nuestras congregaciones. Nosotros les motivamos en esta noche, hermanos, pastores, si alguien nos está viendo, que tenga un cargo pastoral, que tenga una congregación donde usted pueda ministrarle también, advirtamos a nuestras congregaciones de los falsos maestros. Jesús dijo que vienen como vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Son personas que quieren sacar algo de nosotros, económico, o quieren manipular los sentimientos y las emociones de las personas. ¿Me entiende? Yo no sé, ¿qué pensaría usted? Esto es un caso hipotético. Si viene una persona y le dice a una persona que está enferma o que tiene una enfermedad que nunca ha tenido, ¿se da cuenta? O sea, ahí nos damos cuenta que lamentablemente esa persona no es un instrumento de Dios. Porque dice la Biblia que Satanás es padre de las mentiras. Si a mí alguien me dice que tiene una enfermedad y yo no tengo esa enfermedad, entonces quiere decir que es mentira lo que me están diciendo. Así es, pastor. Así de simple. Así de simple. Entonces nosotros tenemos que tener el sentir de, dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entonces que Dios nos pueda seguir ayudando en esta hora. No sé, mi hermano Samuel, como conclusión, ¿qué puede lo último que nos puede compartir antes de estar ya orando por las peticiones que nos van a mandar? Gracias, pastor. Bueno, motivar a los hermanos que se han podido conectar. Les motivo, hermano, a que usted no se suelte de la mano de Dios. Sí. Estamos viviendo un tiempo complejo y un tiempo muy difícil, donde el enemigo está atacando de muchas formas la moralidad de la iglesia. Está transformando lo que Dios dijo que era bueno, lo está llamando ahora el enemigo que eso es malo. Y lo que Dios dijo que era malo, el mundo y todas sus directrices le está diciendo que es bueno. Tengamos cuidado, hermanos. Debemos ser sabios en este tiempo que nos queda, porque Cristo viene pronto. Y abrazamos esperanza, porque Jesucristo lo dijo, que Él iba a volver nuevamente por nosotros. Por lo tanto, hermanos, abraza esperanza en esta noche. Nada es imposible para Dios. Hoy, mientras tengamos vida, hagamos un alto en nuestro caminar. Examínese a la luz de la palabra. Yo también me examino a la luz de la palabra. Así es, Señor. Y quiero que Dios, hermano, pueda hacernos entender cuál es la voluntad que Él siempre ha querido para el hombre. ¿Sabe? Se resume en una sola palabra: obediencia. Así es, Señor. Cuando nosotros obedecemos a Dios, hermano, nunca vamos a ser engañados por el enemigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que habita en nuestra mente, en nuestro corazón, Él estará en nuestras vidas y Él nos advertirá, ¿sabe? Él nos guiará. Ese Espíritu Santo que guió al apóstol Pablo para que recibiera la vista. Imagínense, el apóstol Pablo en ese tiempo, pastor, no tenía un Waze. Cuando Dios le reveló a Ananías, ¿no es cierto? Así es. Que fuera, porque Dios le había mandado una misión. El Señor no le dijo prende el Waze para que llegue a ese lugar, ¿sabe? El Espíritu Santo lo guió. Así es, Dios. Ese Espíritu Santo, hermano, quiere guiarte a ti, a mí y a todos los que somos de la familia de Dios, a toda verdad y a toda justicia. Déjate que Él te guíe, hermano. No andemos conforme a nuestros pensamientos, porque cuando andamos con nuestros pensamientos humanos, ¿sabes? Dios dice, bueno, tú quieres hacerlo a tu forma, hazlo a tu forma. Pero en cambio, cuando nosotros dejamos que Dios nos mueva, quizás Dios a veces nos va a poner en muchas situaciones, pastor, que uno va a decir, oh, qué difícil, ¿por qué Dios me permitió entrar en esta situación? Y es una sola cosa, porque Dios se quiere mostrar por medio de nosotros. Así es, Señor. Dios siempre os quiere ocupar a su iglesia. Dice su palabra que Dios sentó a la iglesia en los lugares celestiales. Hermano, no te mires en menos. No te mires que tú eres lo vil de este mundo. Cuando no conocíamos al Señor, sí estábamos perdidos en delitos y pecados. Hoy Dios nos recogió, nos ha lavado, nos ha santificado. Permanezcamos
en lo que Dios anhela. Seamos hombres y mujeres temerosos de Él, ¿sabes? Y un abrazo para todos los que en esta hora han podido participar de este humilde estudio, de lo que Dios pone en nuestro corazón para poder compartir una palabra sin las pinceladas humanas de nosotros, sino que realmente a través también de lo que Dios nos ha permitido palpar y vivir en este mundo, pastor. Amén, mi hermano Samuel. Hablando con Cristo es el nombre de este programa, y usted sabe que dentro de nosotros aquí se nos proyectan dos personas que hablamos, pero en el fondo el Señor está junto a nosotros. Amén. En esta conversación donde el centro de todo es Jesús, es el Señor. Que Dios le bendiga, hermano. Y bueno, aquí tengo algunas peticiones que me acordé, bueno, por la Iglesia Cristiana en general en Chile. No vamos a poner solamente un nombre de una denominación. Aquí entran todos nuestros hermanos en Cristo, bautistas, pentecostales, todos los hermanos que aman al Señor y que han aceptado al Señor como su Salvador. Por el pastor Osvaldo González, por nuestra hermana Maciel y su familia, por nuestro hermano David Melendi y la familia de él también, por toda la familia de la comunidad del Templo de Benecer, por la hermana Mercedes, ya, por el Hospital Eduardo Pereira, y también tengo aquí por la familia Pabla Sabastía. Tenemos que orar en esta hora, hermano, para concluir nuestro programa de este día. No sé si hay alguna otra petición. Amén. También, pastor, pues si puede poner a Felipe Mardone. Felipe Mardone también, pastor, para que restaure su vida y vuelva a Dios. Amén. Felipe Mardone. Claudia Galvez, una paciente del hospital, familiar de un hermano de la iglesia de Casablanca. Amén. Amén. Entonces son estas las peticiones, mi hermano Samuel, y vamos a pedirle que usted eleve la oración mientras nosotros clamamos al Señor también y ponemos nuestra confianza en Jesús y Él aumente nuestra fe. Amén. Por la fe pidámosle a Dios que Él nos dé una gran fe en esta hora. Amén. Para poder interceder. Amén. Amén. ¿Cuántas gracias te damos, así es, Señor, te esta adoramos. noche? Gracias, Jesús. Porque tenemos este privilegio, Señor, de Sí, venir Dios. ante tu presencia. Sí, Señor. No por nuestros méritos, No, Señor. sino desde el día que Jesús Bendito entregó Dios. su vida, resucitó. Dice que se abrió Sí, Señor. Glorifícate, Señor. el velo que nos mantenía Bendito, alejados de Señor, ti. bendito. Así Y hoy tenemos Sí, Señor. libertad para entrar al lugar santísimo. Así es, Dios. No por nuestros méritos, Bendito Señor, eres tú. sino por la sangre de Mía Jesucristo. también, Señor. Padre Celestial, entramos en esta hora por la fe en ese lugar especial donde tu oído, Gracias, Señor. Señor, Glorifícate. tu persona, Señor. tu ser, Señor, está presto Pido al clamor de los toda la tuyos. familia. Señor, somos tuyos. Así es, Señor. Señor, desde el día que usted salió a nuestro encuentro, nos recogió por Sí, misericordia. Y entendimos Bendito la verdad de eres tu tú, evangelio, nos Santo, alumbró poderoso. nuestra vida, Bendito Señor. eres, Señor. Nos dimos cuenta que el hombre en este mundo no es nada si Sí, tú no estás Señor. en su vida, en su ser. Por eso que en esta hora, Padre, con ese Así amor es. tuyo y con el permiso tuyo hemos entrado Así a tu es, Señor. presencia para pedir por estas peticiones. Así es, Señor. Mire, Señor, queremos pedir por la iglesia cristiana en general. Así es, Señor. ¿Cuántas ramas hay? Bautistas, anglicanos, Sí, Señor. pentecostales, metodistas, Oh, tantas Señor. ramas, Señor. Pero tú eres uno. Amén. Y queremos, Sí, Señor. como lo dice tu palabra, orar los unos por los otros. Así es, Queremos Dios. orar por cada una de estas denominaciones, Señor. Amén. Que tu Espíritu Santo les guíe a cada hermano Así y es. les ayude, Señor, en todo lo que están viviendo, Señor. Dentro de la iglesia hay muchas necesidades, Así es, Señor. Señor, amado. Hay gente que está enferma, hay Pon en gente tu que mano, quizás, poderoso. Señor, están hogares destruidos, hombres o mujeres, Señor, que están en la droga, en el alcohol y necesitan ese toque tuyo, Señor. Necesitan ser restaurados sus vidas.
Y en esta hora, Jesús, Así es, nos Señor. unimos a la oración de intercesión Sí, Señor. para que tú tengas misericordia y liberte esa vida. Así es. Señor, te damos gracias Padre, porque tu usted mano. dice que nos ha dado Sobre poder y sus autoridad vidas, a los que creemos en ti. Amén. Así Señor, es, y en Señor. esta hora, junto a nuestro Intercedemos, pastor, aleluya. intercedemos Sí, para que tu Padre, gloria en que tu esta amor, hora tu mano se corte mueva. las cadenas que tienen atados, Glorifícate, Señor, Señor. pueda restaurar, Personas que Señor, la están enfermas, convivencia matrimonio. espiritual dentro de la iglesia. Esa iglesia. Llévate todo, Señor, Señor, lo que a ti te desagrada. nosotros, Señor, toda vanagloria de Limpia. hombre. Sí, Señor. Señor, todo pensamiento Gracias te humano, damos, Señor, que trata de Purifica avivar nuestra tu vida. obra a través de la Purifícanos, fuerza humana. Señor, si Bendito tu Dios. palabra dice, Señor, que si tú no estás, Gracias, en vano Señor. edifican los edificadores. Así es, Si Dios. Cristo no ha edificado esa casa, Señor, te pedimos en esta Gracias, hora Señor. que tú rompas las cadenas, Sí, Señor, Señor amado. dentro de la iglesia, de peleas, de pleitos, de Así es, iras, de Dios. contiendas, Señor. Oh, Nosotros Señor. estamos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Así es, Debemos Señor. tener un testimonio Purifica. donde reine el En amor, nuestra vida, Señor. Señor. Donde en nuestra vida Ayúdanos, esté, Dios. Señor, tu Espíritu Santo que nos inste a perdonar, a Sí, poner Señor. la mejilla, Señor, a Gloria. ser un puente para el Señor. que no te conoce, Señor. Gracias, Y Señor. aún para el que quizás Purifícate. te conoce solamente En el nombre en una de Jesús. forma, Señor, Sangre, a través de quizás de la en el lectura, nombre de Jesús. pero no ha visto una transformación en su vida. Oh, Señor. Tócalo, Señor. Así es, Dios. Que Él pueda palpar que el Dios grande que está Gracias, Señor. escrito aquí en la Biblia es un Dios real, todopoderoso. Señor. Y que Padre transforma Señor, la vida y los corazones. llegue al lugar Por el pastor de Osvaldo, necesidad, Señor. Señor. Mire lo que decía Bendito nuestro Dios. pastor, nos compartía Oh, que Señor. quizás estaba delicado de su corazón. Oh, Señor, Señor, tu mano y a veces poderosa. uno dice, bueno, Bendito Dios. la gente siempre pensamos, Bendito Señor, como hombre, Oh, pero ayúdanos. no pensamos a través de tu Nuestra Espíritu fe, Santo. Señor, llegue a ese lugar. Señor, en esta hora, haga que a obra, través de tu Señor. Espíritu Santo, esta Haga oración, obra, Señor. Señor, llegue delante Ayúdanos, Dios de la mío. vida del pastor En Osvaldo. nombre de Jesús. Señor, ese corazón que Haga tiene misericordia, problemas. Dios. Señor, tú creaste Haga ese piedad, corazón el día que tú Oh, soplaste Señor. tu aliento de vida y formaste al hombre con tus manos. Así es, mi Dios. Señor, Levántese. ¿qué es lo que es un corazón para ti? Para el hombre de este mundo es el órgano vital del cuerpo. No, mi Dios del cielo. Pero para ti, Señor, Bendito Señor. es tu creación. Así es, Dios. Señor amado, Glorifíquese usted. todo lo que Mueva esté su mano funcionando poderosa. mal en ese corazón, Cábralo, Dios. todo lo que quizás esté Levántalo, dañado, Dios. Señor, por el paso del tiempo, Señor, restauralo. Señor. Señor, Bendito Dios. ¿por qué a veces no creemos que tú puedes hacer Bendito estas Dios. cosas que son imposibles para el hombre? Señor. Porque, Señor, la incredulidad a veces Ayúdanos, toca la puerta de nuestro Que no haya corazón. incredulidad en mí, Señor. Señor, y en esta hora, Saca Padre, toda renunciamos a todo espíritu de incredulidad. Así es, Señor. Señor, tu palabra dice que debemos tener una fe que mueva las circunstancias. Señor, queremos ser como los valientes de David. Gracias, Señor, que no le importó Sí, lo que Señor. decían, Señor, los hombres, Oh, Dios. sino que ellos confiaron que el Dios grande, Gracias, Señor. que estaba ahí con ellos, Tú eres Él poderoso. iba a ir, Señor, Gracias, con Jesús. ellos a esa misión. En esta hora tenemos esta misión, Señor. Señor. En tu nombre, Padre, declaramos sanidad Amén. sobre ese problema Gracias, de ese corazón. Señor bendito. Padre, en el nombre Mueve de tu mano Jesús, que poderosa, ese corazón empiece nuevamente a funcionar Señor. bien. Y que ese hombre, Señor. Padre, la gente que lo conoce, pueda ver otra vitalidad, otra fuerza. Señor, Gracias, Señor. había un hombre, dice tu palabra, que tenía más de 80 años y él decía que todavía se sentía fuerte. Gracias a Dios. Señor, ¿acaso solamente eran esos hombres? Señor bendito. Señor, tu palabra no ha cambiado. Señor, tu palabra dice que al que pide fortaleza, tú le das fortaleza. Y en esta hora, Gracias, Padre, Señor. que esta palabra Gracias, de Dios. sanidad llegue Bendito donde Dios. nuestro pastor Osvaldo. Así es, Bendice a Dios. nuestra hermana Maciel y a su Sí, Señor, familia. bendito. Señor, restaura su Gracias, familia, Señor. Ayúdala, Dios. Señor amado, Ponemos reprenda delante toda de ti. acechanza y todo plan del enemigo en Señor. contra de ellos, Señor. Manda Señor. tus ángeles para que acampen Así es, alrededor de Señor. ellos y los defiendan, Gracias, Señor. Señor. Bendito Sea usted su Tu sangre protector, tiene poder. su ayudador, Señor. Mueve Que tu mano, ellos no tengan Espíritu miedo de Santo de anunciar tu verdad Sí, donde Señor. ellos están, Padre. Gracias, Y si Señor. es tu propósito Bendito hacerlos Dios. volver, Señor, Señor. toma los medios para que ellos vuelvan nuevamente Gracias, a Señor. estar compartiendo tu palabra, Señor, compartiendo
tu poder, tu amor, tu misericordia, Gracias, mi Dios, Señor, en el cielo. templo junto a nosotros. Gracias, Por nuestro Señor. hermano David Meléndez y Oh, su Dios. familia. Bendícelo, Ayúdalo, Señor. Dios, a este joven. Motiva a este joven, Bendice. Padre, a que siga buscando de ti. Señor, usted tiene palabras de bendición para Así él. es, Señor. Señor, él se está Levanta su esforzando vida, Dios. en hacer tu voluntad, Señor. Fortalécelo, Padre. Y eso es hermoso cuando un joven, Gracias, Señor, Dios. empieza a buscar de ti. Es ahí cuando usted le enseña cosas grandes y ocultas Señor, bendito. que a veces no todos conocen. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a su madre, bendice a su Señor, hermano, amén. bendice a toda Gracias, su parentela. Que en esta Sí, hora, Dios del Señor, cielo. él pueda decir: Señor, Padre Santo. heme aquí, estoy dispuesto Oh, Señor. a seguirte a ti y no mirar atrás. Señor, toda saeta que vuela y destruye en esta hora, Señor, que no llegue a su vida. Señor amado, todo lo contrario, tu palabra dice que debemos ponernos por la fe, Señor, la coraza de justicia. Amén, así es, Dios. El escudo de la fe, Sí, mi Señor, Dios, el Señor. apresto del Evangelio de la paz en nuestros Señor. pies, Señor. El yelmo de la Sí, salvación Dios. en nuestra cabeza, Señor. Y la espada de doble filo, No, que es tu Señor. palabra, Glorifica. la que nos anuncia y nos guía a llevar Gracias, Señor. esta verdad a este mundo. Bendito Dios. Señor, haznos valientes Gracias, para Dios. anunciar esta verdad Dios. donde quiera que vayamos. Manos valientes, Señor. Señor, Y por nuestros apóstol, hermanos del Señor. Templo de Benecer, por los hermanos que están Sí, pasando Señor, y bendito. viviendo su duelo, nuestro hermano Sergio. Así es, Señor, Dios. anímalo, fortalécelo a nuestro Glorifícate en él, hermano. Señor. Señor, él sigue confiando en ti y esperando, Señor, Gracias, en ti. Dios. Bendice, Señor, a sus hijos, Señor, a sus nietos, a toda su parentela, Señor, bendícele. Así también sobre nuestra hermana Gladys, Sí, sobre mi los que Dios. quizás nuestra hermana, Gracias, Señor, Señor, Mercedes, bendito. que se operó de su Bendito rodilla, Dios. siga obrando para que ella pronto Sí, esté Señor. con nosotros en las reuniones, a su esposo, Gracias, y así a Señor. cada hermano que participa Bendito eres tú, en el Señor. templo. Ayúdanos, Padre, Sí, para sí. que, Señor, tu Espíritu Santo Misericordia, Dios. nos llame a la obediencia. Así es, mi Dios. Señor, eso es lo que Sí, necesitamos, Señor, Señor, amén. cada día, obedecerte Sigue a ti, moviendo tu mano poderosa, Señor. considerarte a ti Oh, en aleluya. todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por los enfermos que están en el hospital Así de es, Eduardo Dios. Pereira. Bendito Señor. Señor, a los que están Haga la quizás obra en siendo ellos, operados, Señor, del Señor, estómago, del ten piedad de corazón, su vida. de los brazos, del Haga hígado, piedad, de los Señor. riñones, del estómago. Bendito Dios. Señor, tantas Señor. operaciones que los hombres realizan. Señor, qué hermoso sería En ti que esperamos hubiera tu amor, Señor. un médico que fuera cristiano, Oh, Señor. Señor. ¿Por qué no puede haber Sí, uno, sí. Señor? Claro que sí pueden haber muchos, Señor. Señor. Ayúdanos para que la oración Sí, de la Señor. iglesia, como antiguamente lo cuenta, Señor, el libro, Señor, en tu palabra, el libro de los Hechos, que la Gracias, iglesia Señor. hacía oración. Amén. Ayúdanos a hacer oración para Así que es, tú Señor. levantes hombres con profesión, pero Sí, temerosos de ti, Señor. Aleluya. Señor, tú eres un Dios grande y poderoso. Señor, Gracias, que los Señor. estudios que estén haciendo tus hijos en este tiempo Dios. puedan ser enfocados para que tu gracia, para que tu verdad alumbre a los hombres, Señor. Declaramos sanidad sobre los que están en la UCI, Gracias, sobre Señor. los que están en la sala de recuperación, así es, Señor. los que están quizás Gracias, bajo Dios. anestesia, Sí, los que Señor. están entubados, Señor, Oh, los que aleluya, quizás seriedad. han perdido alguna parte de su Haga cuerpo. misericordia, Glorifícate, Padre. Señor, Haga en piedad ellos, de Señor. ellos, Señor. Señor, nada es Mueve tu imposible mano para hasta ese los que lugar, creen mueve en tu tu mano, nombre. Señor. Nosotros, Señor, estamos Creemos, levantando Padre. una oración de fe. De fe, Señor, sí, en Señor. nosotros, Señor, usted ha Aleluya. sacado toda duda. Señor, Señor. queremos, Padre, Sí, que ver tu tú te gloria. muevas, Señor. Queremos que tu presencia en ver tu este gloria, mundo, Señor. el hombre de este mundo pueda Bendito decir, Dios. el Dios grande, Sí, como Señor. dijo Gracias, Dios. en ese momento, Oh, el Dios que Señor. responda por fuego será Sí, Dios. Señor. Y dice que los hombres se Señor. glorificaron. Gracias, Dios. Señor, que en Qué este bien. tiempo el Dios Señor. que tenemos, un Dios salvador, Así es, mi restaurador, Dios. sanador, libertador, Bendito Señor, tiene gracias. todas las cualidades, Señor. Usted Oh, nos dice y nos Dios, recuerda sí. algo junto a nuestro pastor y a nuestro Señor. hermano Natán, que está en los controles. Aleluya. Gracias te damos. Al que cree todo le es Amén. posible. Así es, Señor. Y en esta hora lo Gracias creemos, a Dios. Señor, que así va a Sí, ser Señor. por toda la familia Paulaza Bastilla, Sí, Señor. por los hermanos que faltan, Gracias, mi Señor, Dios, sí. que entreguen sus vidas a ti, Ayúdalos, Señor. Dios. Señor, en esta hora te Alcánzalo. presento a Elías a Paulaza, Alcánzalo a con Jorge gracia, a Paulaza, Dios. a Alcánzalo, Jacob aleluya. a Paulaza, Sí, Señor. Señor, alcánzalo. Gracias porque, Cordero de Dios. Padre, estamos viendo una Alcánzalo, respuesta junto a nuestro alcánzalo. pastor. Señor, Alcánzalo, usted está aleluya. alcanzándolo, Señor. Bendito Dios. Tócale su Haga vida piedad para con que él. ellos puedan volverse Sí, a ti, Señor. Señor, para que ellos puedan Oh, conocer Señor. tu bondad,
que ellos puedan conocer que tú eres un Dios de restauración. Sí, Señor. Señor amado, Gracias. por Felipe Mardone, en esta hora te lo Sí, presento. Señor, aleja de él todo espíritu, Señor, que lo está, Señor, trayéndole Señor, bendiga. una depresión a su vida, Ayúdalo, Señor. En esta Haga hora vida que con esta él, oración Señor. vaya donde él está Sí, y Señor. liberte su mente. Amén. Y todo espíritu inmundo que Gloria está, a Dios. Señor, haciendo Señor. fuerza para traer pensamientos, Señor, sea desalojado. Padre, de tristeza, de amargura, Señor, sea quizás de siendo la suicidio, de tantas cosas que el enemigo pone. Señor. En esta hora, en este preciso momento, sea Sí, Señor. reprendido y sacado de la En el vida nombre de de Jesús, nuestro Nazaret. hermano Felipe. Padre, Gracias, manda Señor. tus ángeles para que pongan cobertura sobre Señor. su vida y sobre cada petición Gracias, de que estamos haciendo en esta hora. Sí, Señor, por Claudia Galvez. Sí, Señor. Claudio Galvez. Gloria. O Claudia Sí, Galvez. Señor. Señor, yo Amén. no la conozco tampoco. Padre Santo, Pero tú sí. ayúdale, Dios. Señor, Hágala obra en usted es su el vida. único que puede restaurar Señor. su vida. Levántela para Señor, estire su mano y toque su su vida. corazón. Bendito Dios. Toca su mente, Señor. Gloria a Dios. Hazla que ella pueda darse cuenta Sí, Señor. que tú eres un Dios grande, Gracias, que en ti hay Señor. consuelo, que en ti hay libertad, Sí, Señor. que en ti hay sanidad, Señor, Sí, Señor. que en ti tenemos un privilegio Sí, de Señor. ser salvos de la ira venidera que se acerca a este mundo. Sí, Señor. Señor, ayúdanos para anunciar tu verdad en este mundo, Gracias, Señor. Señor. Que las atalayas Sí, no Dios. cierren sus bocas, No, Señor. donde quiera que vayamos. Aleluya. Hablemos, Señor, de lo que usted nos ha mandado a predicar en este Sí, mundo. Señor. Amén. Gracias, Señor, Adoramos, porque estamos bendecimos, haciéndote caso Dios. a ti. Gloria Hoy, a Dios, Señor, para quizás siempre. el sábado que Gracias, pasó Señor. hubo un gran número de varones Sí, Señor. comprometidos de obedecerte Señor. a ti. Y vemos, Sí, Señor, Señor. que en la obediencia, Sí, tu Señor. palabra dice que hay ganancias. Está la ganancia. En esta hora te presento por la fe. Gracias por recordármela, Señor. A la hermana de Simón, Señor amado. Sí, Dios. En esta hora, Ya, Padre, Señor, prepara San Antonio. nuestras vidas para el Ayúdala, día Dios. que podamos ir también a llevar este plan de salvación sobre la vida de ella. Sí, Señor. Y en esta hora ya, Ayúdala. Padre, por la fe, Ayúdala, Padre. declaramos tu palabra En de el nombre de sanidad. Jesús. Todo espíritu Tu palabra hará la inmundo, obra, todo espíritu Señor. que está haciendo fuerza, Suéltala, Padre, suéltala, aleluya. para destruir Suelta su su cuerpo, vida, Padre, Señor. esta enfermedad En la maligna. depresión, en la enfermedad, Dios mío, hará en la suicidio. En esta hora Oh, sea Señor. reprendido espíritu Amén. inmundo, En el porque nombre no de tiene Jesús. arte ni parte sobre la Glorifícate, vida Dios. de estas personas. Glorifícate, Señor, usted nos ha demandado a En el nombre de libertar lo que está cautivo. Gracias, Dios. Señor, nosotros somos hombres de autoridad. Oh, aleluya. En mi trabajo, Gracias, Señor, Dios. soy un hombre de autoridad. Bendito Por lo Dios. tanto, para mí, Sí, Señor, no es necesario que yo vaya a verla donde ella vive en Yayay. Señor, ese hombre, ese centurión En el dijo, nombre del Señor, Señor. solamente tú di la palabra Así es, Dios. y mi criado será Sí, sano. Señor. Y Gracias, dice que Dios. tú te maravillaste, Señor, Oh, y Señor. dijiste algo que a nosotros Oh, debe, Señor. Señor, tocar Gracias, Señor. nuestro corazón. Usted le Gloria a dijo, Dios, ni en Israel había hallado una fe como esta. Oh, Señor. Gracias. Señor, Ayúdanos. Ayúdanos con esa fe también nosotros. para que nosotros como hijos Para que tuyos, cultivemos una fe Señor, grande, una fe más estemos grande. llenos de esa fe. Amén. Señor, Gracias, y que Señor. seamos hombres, jóvenes, mujeres, Oh, niños, aleluya. usados por tu Espíritu Sí, Santo, Señor. Señor. Gracias Empieza te a usar damos nuestra que, vida, Señor. que cuando tu Espíritu Purifica Santo nos mi ocupe, vida. Señor, Santifica haga lo que nuestra tú vida, mandaste a los Señor. 70, Señor, a libertar, Gracias, Dios. a sanar, a restaurar. Sí, Señor. Señor, Bendito Padre, Dios. no queremos declarar una palabra No, de Señor. destrucción, No, porque Señor. tu palabra dice que cuando la gracia llegó a este Sí, mundo, Señor. por la vida de Jesús, Claro. Señor, Oh, tu Señor. misericordia nos alcanzó a todos. Así es, nosotros. Señor. Por lo Gracias, tanto, Dios. Padre, queremos que tu Gracias, mi Espíritu Dios Santo, del cielo. Señor, alcance a todos los que hemos nombrado Gracias. y a los que quizás no, pero tú lo sabes. Así Que es, mi esta Dios. palabra igual lo alcance. Amén. Te damos gracias. Gracias, Señor. Lo hemos hecho con mucha honestidad delante Sí, de mi ti. Dios. Señor, no creyéndonos mejores. No. Señor, nosotros solamente somos tus Tus servidores. servidores. Queremos obedecerte a ti. Que el día que cerremos los Sí. ojos en este mundo, Padre, la convicción en nuestra vida sea esta. He peleado la buena batalla Gloria a Dios. He Señor. acabado la carrera. y he acabado la carrera. Qué Sí, hermoso, Señor. Señor. Y nos espera Sí, Señor. la corona de vida. Así es, mi Cristo. Señor, te damos gracias por eso. Glorifica. Fortalece a nuestro pastor, a Gracias, toda la Dios. casa pastoral y a todos los pastores de las Amén. congregaciones Sí, y a Señor. todos los ministerios que tú Gloria a levantarás Dios, a para través de tu siempre. Espíritu Aleluya. Santo. Gracias, Sí, Señor. Señor. En esta hora que tu sanidad Sí, Señor. haya llegado sobre estas peticiones, en el nombre que sobre todo Señor. nombre,
Te lo hemos pedido. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga a nuestros hermanos.